El periodismo de datos se trata de recabar y analizar grandes cantidades de información, de datos que están de manera detallada y hacerlos comprensibles a la audiencia a través de artículos, a través de visualizaciones o a través de aplicaciones interactivas. El periodismo tradicional siempre ha trabajado con datos. Las estadísticas no son nuevas para periodistas. Sin embargo, ahora la era del Big Data ha hecho que haya muchísimos más datos en detalle y que podamos utilizar el ordenador para ayudarnos a hacer esos análisis de manera sistematizada. La visualización es lo que hace, básicamente ayuda a comprender esas grandes cantidades de información que, claro, si son todo números, si son tablas, son muy difíciles de ver. Por ejemplo, un ejemplo concreto es las relaciones alrededor de la gente en una empresa, ¿no? Es mucho más fácil verlas si te las muestran como si fuera una estrella que si las ves en una tabla. De repente dices, anda, y esto está súper conectado, ¿no? Con lo cual las visualizaciones ayudan mucho a entender realidades complejas que muestran los datos. La tecnología ha hecho que podamos trabajar con datos de una manera muy sencilla y que cualquiera pueda utilizar herramientas gratuitas que están en internet para hacer un mapa, para hacer gráficos, incluso gráficos muy complejos. Creo que es muy importante entender por qué quiero hacer este tipo de gráfico, por qué quiero colocar algo en un mapa, no porque lo pueda hacer, lo tengo que colocar en un mapa, ¿no? Y los expertos en visualización siempre hablan de eso, de entender qué es lo que quiero transmitir, igual que cuando escribes una historia dices, bueno, ¿y cuál es el titular? ¿Cuáles son los principales puntos que voy a contar? Con lo cual, las visualizaciones, porque sí no tienen sentido, tienen que tener el mismo sentido que si escribiéramos una historia. Yo creo que el hecho de que podamos acceder a cada vez más cantidad de información y que conozcamos cada vez más qué pasa con los que nos gobiernan y con cuáles son sus planes para gobernarnos es una arma muy poderosa, efectivamente, para la democratización, para acercar al ciudadano con la política o con un poco con la gestión de lo que pasa. Si tuviera que elegir algún caso concreto de los que a mí me han ayudado más a entender el poder de los datos y lo que se puede conseguir con eso, fue el caso que me hizo enamorarme de los datos. Y es que yo estaba de estudiante en Estados Unidos y me contaron que los niños bajo tutela del Estado se les medicaba mucho con medicamentos para enfermedades mentales. Pedí unos datos, me los dieron y efectivamente en el estado que miré, que era el estado de Texas, había niños incluso de 0 y 2 años que les daban medicamentos para la depresión. En ese momento en el que ves los datos y ves que ocurren cosas que no deberían ocurrir, dices, qué interesante, ¿no? Pero ahora mismo se están haciendo cuestiones muy sofisticadas. A mí me llaman mucho la atención las visualizaciones que hay alrededor de las redes de poder, ¿no? Se habla de visualizaciones de hace mucho tiempo, una que se llama They Rule, ellos mandan, y algunas derivadas que demuestran realmente relaciones que no conoces, y esto de las relaciones me llama mucho la atención. Últimamente he trabajado en un proyecto que se llama Offshore Leaks, filtraciones de paraísos fiscales, en el que hemos estado trabajando justamente en eso, en quién tiene sociedades en paraísos fiscales y cómo están todas esas personas interconectadas, a través de cuántos países. Eso es fascinante. Para poder hacer periodismo de datos se necesitan datos. En España hay pocos datos porque tenemos una situación muy diferente a muchos países. Hay 94 países en el mundo que tienen una ley de acceso a la información, acceso a datos también, lo que se ha llamado la ley de transparencia, y en España no tenemos una todavía. Hay países como Suecia que tienen una ley de estas características desde 1766 y nosotros estamos en 2013 y no tenemos una ley. Sí que tenemos un proyecto de ley que está en el Congreso de los Diputados, que se va a empezar a debatir pronto y bueno, parece que para finales de año aprobarán esta ley que entrará en vigor un año después, finales de 2014. Con lo cual, el acceso a datos está muy limitado y los pocos datos que hay están en formatos un poco, entre comillas, desagradables, poco amigables, se dice. Cuando tengamos ley, cualquiera podrá pedir cualquier información pública que pertenezca a una institución pública, con lo cual es como abrir una caja de Pandora. También es verdad que el ciudadano tendrá que darse cuenta de que puede saber, de que puede pedir información y lo tendremos que pedir.
porque también hay que acostumbrar a las instituciones a que tienen que dar y al ciudadano a que tiene que pedir, con lo cual no va a ser inmediato, no es que de repente llegue 2014, la ley entre en vigor y de repente cambien las cosas, pero veremos una España muy diferente en unos cuantos años. Wikileaks es un trabajo de una organización que se dedica a filtrar y hubo diferentes filtraciones, grandes filtraciones, por ejemplo, los cables diplomáticos. Offshore Leaks es la última investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es la organización para la que yo trabajo, un medio de comunicación, en la que hemos trabajado 86 periodistas en 46 países sobre una filtración de 260 gigas de información, 2,5 millones de archivos sobre quién tiene sociedades en paraísos fiscales. Es un análisis de datos combinado con reporteo sobre el terreno. Entonces vamos a hablar de estos dos casos de grandes filtraciones que están teniendo muchísimo impacto, que tienen mucho que ver de periodismo de datos, pero ¿cuánto tiene que ver el periodismo de datos de filtraciones? ¿Cuánto depende el periodismo de datos de filtraciones? Te puedo decir ya que son los casos raros, es raro. Las mayores fuentes del periodismo de datos son las fuentes públicas y de eso es de lo que vamos a hablar a lo largo de las primeras jornadas de periodismo de datos y Open Data.